Una noche en la que las ciudades apagan sus luces y por un instante el mundo escucha. En un salón sin tiempo, de muros tapizados con pergaminos, una mesa larguísima reúne voces que jamás coincidieron en la historia. En un extremo, un hombre de sandalias rudimentarias, los ojos fijos en una jarra de agua, murmura que todo es agua. Al lado, otro, serio como una estatua, jura que el cambio es ilusión. Un tercero ríe, señala el fuego y dice que no te bañas dos veces en el mismo río. Nadie se extraña. Aquí se discute con paciencia milenaria. Esta es la cena de los grandes de la filosofía, y lo que escucharás es el relato de cómo esas voces, tan distintas, levantaron una sola pregunta que nunca muere. ¿Qué es vivir bien siendo mortales? El primer brindis lo hace la tribu de los presocráticos. Tales, amante del agua, busca un principio único. Anaximandro habla de lo indefinido que abraza a todas las cosas. Heráclito enciende el fuego, dice que todo fluye, que la guerra es el padre de todo y que, sin el contraste, no habría armonía. Parménides, con la gravedad de quien ha visto lo inmutable, recita que el ser es y el no ser no es, y que la razón, no los sentidos, traza la pista verdadera. Entre ambos, la tensión inaugural, cambio y permanencia, devenir y ser. No es una disputa vieja, es tu pregunta de cada día. ¿Me transformo o permanezco fiel a lo que soy? Entra entonces un hombre descalzo que no dejó escritos, pero dejó discípulos. Sócrates no trae teoría, trae método, pregunta, escucha, desmonta certezas, practica la ironía como quien afila una herramienta y la mayéutica como quien ayuda a nacer. Parece simple, casi doméstico, interrogar, examinar, volver a preguntar. Pero su mansedumbre hiere a la ciudad porque exige verdad. Cuando lo condenan, elige beber la cicuta antes que traicionarse. Su enseñanza no requiere bibliotecas. Basta un gesto, el de alguien que prefiere la justicia a la supervivencia. Desde él, la filosofía no es lujo, es una forma de vida, le responde Platón, discípulo que convirtió la conversación en literatura inmortal. Con él entramos a la caverna donde unos prisioneros confunden sombras con realidades. Al salir, la luz duele, pero revela. El mundo sensible, dice, es reflejo de otro más alto, mundo de formas o ideas, donde belleza, justicia y verdad viven sin mezclas. El filósofo es quien gira el cuello, mira la luz y desciende, otra vez, para educar. No le creemos porque suene solemne, le creemos porque todos, alguna vez, hemos sentido que las apariencias son mentira y que existe una medida más justa que los aplausos. A su lado toma la palabra Aristóteles, sobrio, caminante, maestro del matiz. Arregla libros como quien ordena una ciudad. Clasifica, define, examina causas, distingue potencias y actos. Ofrece una lógica para pensar sin confusión. Su ética no promete recetas, propone hábitos, virtud como punto medio, carácter construido por repetición, felicidad como plenitud en una vida orientada por fines dignos. Mira la naturaleza sin fanatismo, la estudia y la ama. Con él, el sentido deja de depender de un cielo inalcanzable y se encarna en la vida concreta, en los vínculos, en el respeto por la razón de cada cosa. La mesa se anima. Llegan escuelas con aire de plaza. Los epicúreos recuerdan que la serenidad no es banquete interminable, es amistad, prudencia, medida. Los estoicos recomiendan gobernar las pasiones y vivir de acuerdo con la naturaleza, asumir que no controlas lo que sucede, pero sí tu juicio. Los escépticos aconsejan suspender el juicio para ganar paz. Todos beben de una misma copa, la ética como arte de vivir. No son teorías para examen, son gimnasias para el alma. El salón abre una puerta lateral y entran voces de Oriente, porque la historia de la sabiduría no cabe en un solo mapa. Confucio trae el respeto por los ancestros,
La disciplina de las formas y la benevolencia enseña que una sociedad justa se fabrica con rituales que educan el corazón y con gobernantes que dan ejemplo antes que órdenes. Laozi, discreto, habla del Dao, ese camino que fluye sin forzarse, de la eficacia de lo blando que vence a lo duro, de la humildad como poder secreto. Un monje recuerda que el dolor es universal, que el deseo sin freno lo alimenta, que hay un sendero de 8 pasos para domesticarlo. No te llama a evadir el mundo, te invita a comprenderlo. En la India, los himnos tardíos y los tratados dialogan con la interioridad, y un filósofo de afilada sutileza, Nagarjuna, desarma los dogmas de la esencia y nos enseña a no aferrarnos a lo que se disuelve. Las rutas de la seda no solo transportan seda y especias, llevan preguntas que también nos pertenecen. Vuelve el foco a una túnica oscura que cita los salmos y a la vez a Platón. Agustín cuenta que buscó afuera y encontró adentro memoria, tiempo, deseo, inquietud, que solo se apacigua en la verdad amada. Él convierte la interioridad en laboratorio filosófico. Siglos después, Tomás de Aquino, de sonrisa calmada, toma de Aristóteles su amor por la forma y de la tradición cristiana su teología, y se atreve a decir que fe y razón no compiten, se acompañan, que la ley natural no es un capricho de obispos, sino la estructura inteligible del bien humano. La mesa está en diálogo con los mundos árabe y judío. Al-Farabi sueña ciudades virtuosas. Avicena enseña que pensar es siempre ya trascender. Averroes defiende la dignidad de la razón frente a las lecturas cerradas. Maimónides escribe una guía para los perplejos que no separa la inteligencia de la piedad. La filosofía medieval es una catedral de preguntas cuya piedra angular es la idea de que la razón puede elevarse sin perderse. El Renacimiento pone espejos y ventanas. Montaigne ensaya delante de nosotros. Se estudia para entender al género humano. Se mide para aprender a dudar sin cinismo. Maquiavelo anota los dobleces del poder y recuerda que la política, lejos de ser un sermón, es una técnica con consecuencias éticas que no se borran. Luego entra el rumor de la ciencia nueva. Un francés, célebre por su método, decide desconfiar de todo hasta encontrar una certeza. Puede dudar de lo que ve, pero no puede dudar de que duda. Desde ahí, levanta un edificio basado en la claridad y la distinción, separa mente y cuerpo, busca leyes que no cambien. La duda no lo destruye, lo disciplina. Spinoza, pulidor de lentes, levanta una voz de cristal. Solo hay una sustancia y todo lo que existe es en ella, como modos de una misma realidad divina. La libertad no es capricho, es comprensión de la necesidad. La alegría no es euforia, es expansión de la potencia de ser. Escribe su ética como si dibujara geometría, no por frialdad, sino por amor a la claridad. Leibniz, diplomático de imaginación barroca, distribuye mónadas sin ventanas, pequeñas sustancias que reflejan el universo en perspectivas únicas. Afirma una armonía preestablecida que evita colisiones y un optimismo que cree en un mundo mejor posible, siempre que trabajemos para que lo sea. La cena sonríe. El siglo moderno es capaz de pensar lo infinito y a la vez nuestras pequeñas elecciones. En la otra cabecera se acomodan los empiristas. Hobbes mira al ser humano sin sentimentalismos. No es lobo por naturaleza, pero la inseguridad lo empuja a luchar. Propone un pacto para escapar del miedo, un soberano fuerte para impedir la guerra civil, una obediencia que, aunque incómoda, asegura la vida. Locke, de pulso liberal, habla de derechos anteriores al Estado, de una mente que nace como tabla escrita por la experiencia, de un gobierno que debe su autoridad al consentimiento de los gobernados. Berkeley, con un gesto enigmático, sostiene que ser es ser percibido. No lo hace por extravagancia, sino para recordarnos la dependencia de lo mental en nuestro acceso a lo real. Hume
Agnóstico sonriente desmonta certezas. No hay vínculo necesario entre causa y efecto, solo costumbre. El yo no es sustancia, es un haz de percepciones. La moral no es deducción, es sentimiento cultivado. No destruye el mundo, lo vuelve modesto. Llega la ilustración con su promesa de mayoridad. Diderot y sus cómplices enciclopédicos sueñan con un mapa del saber que libere a los artesanos y a los príncipes de la ignorancia. Voltaire maneja la ironía como espada contra la superstición y el fanatismo. Cultiva la tolerancia y practica la amistad con quienes piensan distinto. Rousseau, profeta de la autenticidad, recuerda que la sociedad, si se olvida de la libertad, corrompe. Propone un contrato social que haga del pueblo soberano, pero nos advierte contra los ídolos colectivos. Entra entonces Kant, entrena la razón como un atleta. En el conocimiento pone límites para hacer sitio a la libertad. En la ética enuncia una ley que no depende de lo que nos conviene, sino de lo que podemos querer como ley para todos. En la estética invita a un gusto que abre comunidad. En la política pide una paz perpetua hecha de repúblicas y comercio decente. No exagera, traduce una madurez. La mesa se inclina hacia el idealismo. Fichte proclama que el yo se autopone y para ser libre exige derecho y educación. Schelling ve naturaleza y espíritu como dos caras del absoluto en movimiento. Hegel, con paciencia dialéctica, cuenta la historia de la libertad como despliegue del espíritu en instituciones que lo reconocen. Lo que parece abstracto se vuelve cotidiano. Toda vida que crece lo hace atravesando contradicciones. La historia no es un álbum de estampas, es una lucha por el reconocimiento. Desde una esquina discreta, un danés de melancolía luminosa rompe el coro. Kierkegaard susurra que la verdad es subjetividad, no capricho, sino implicación, que la fe no es seguridad, es salto, que la vida ética, la estética y la religiosa son estadios que uno atraviesa si se atreve. La existencia desde él no se explica, se elige. Luego irrumpe un alemán con martillo y oído de músico. Nietzsche declara la muerte de Dios como diagnóstico, no como celebración. Pide una transvaloración que libere la potencia creadora. Advierte contra los resentimientos que disimulan impotencias. Inventa la figura del espíritu libre que aprende a decir sí a la vida. Los malentendidos lo persiguen, pero su desafío queda. No uses la moral para encadenar el mundo. Piensa una ética que nazca del vigor. Mientras tanto, en la fábrica y en la biblioteca, Marx examina la economía con microscopio y telescopio. No reduce la historia a números, aunque ama los números. Cree que la estructura material condiciona, que las clases luchan, que la ideología disfraza intereses. Propone una crítica que no solo interprete, transforme. Su huella no se puede borrar ni con himnos ni con condenas. Nos obliga a mirar la vida material y a sospechar de las ideas que se presentan como inocentes. Mill, por otro camino, defiende la libertad individual con argumentos que todavía sostienen democracias. Libertad de expresión, protección de minorías, bien común medido en la mayor felicidad para el mayor número, pero no como suma ciega, sino como cultivo de lo humano. Comte sueña una ciencia social capaz de ordenar. Su positivismo busca leyes en la historia, y aunque se extravía cuando quiere decretar una religión de la ciencia, recuerda a los filósofos que no deben despreciar el dato. El siglo XX abre muchas puertas a la vez. Husserl pide ir a las cosas mismas, describir las experiencias sin presupuestos, afinar la mirada. Su fenomenología es un arte de atención. Heidegger toma ese filo y lo lleva a una pregunta abisal por el ser. Distingue el ser ahí que somos de los entes que rodeamos. Advierte sobre la técnica que convierte todo en recurso. Sueña un habitar menos violento. Sartre, herido por la guerra, afirma que la existencia precede a la esencia, que estamos condenados a ser libres,
que no elegir es otra forma de elección. Camus, su amigo y adversario, ve el absurdo y responde con rebelión solidaria. Simone de Beauvoir escribe que no se nace mujer, se llega a serlo, diagnostica la opresión, reivindica la libertad encarnada. Hannah Arendt analiza los totalitarismos, piensa la natalidad como promesa de comienzo, defiende la acción y la palabra en el espacio público como corazón de la política. Del otro lado del canal, Frege, Russell y Wittgenstein limpian el lenguaje de ambigüedades. La lógica se vuelve pincel fino, la filosofía analítica se asienta. Wittgenstein escribe 2 veces un libro distinto con el mismo título en el alma. Primero cree que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, y que lo que no se puede decir se debe callar. Después, ya maduro, mira los juegos del lenguaje y descubre que el significado está en el uso, no en una esencia escondida. Quinn cuestiona la sagrada diferencia entre verdades de razón y de hecho. Popper propone que la ciencia no verifica, falsifica. Kuhn relata las revoluciones de paradigma. Lakatos propone programas de investigación que se endurecen o se ablandan con los hallazgos. La ciencia no queda destronada, queda mejor comprendida. En paralelo, Saussure inaugura una mirada estructural sobre el lenguaje. Lévi-Strauss la lleva al mito y al parentesco. Foucault analiza el poder que nos atraviesa, muestra cómo los discursos producen realidades y cómo la vigilancia puede ser dulce. Derrida desmonta presencias, rastrea diferencias, desconfía de jerarquías ocultas. Deleuze piensa la diferencia no como defecto, sino como potencia que brota. Badiou sueña con verdades que irrumpen como acontecimientos. Rancière ilumina la política como reparto de lo sensible. Estas escuelas a veces se pelean con las analíticas, pero cuando conversan, la filosofía respira mejor, no están solos. Las filósofas feministas amplían el mapa. Mary Wollstonecraft pide para las mujeres educación y virtud cívica sin tutela. Carol Gilligan muestra que la ética del cuidado complementa la ética de la justicia. Judith Butler examina cómo los géneros se performan y cómo la norma se puede subvertir. Martha Nussbaum propone una lista de capacidades para medir la justicia que no despierte bajo el fetiche del producto interno, sino en el florecimiento humano. Desde el sur y desde los márgenes, Frantz Fanon piensa la descolonización como desalienación. Gayatri Spivak pregunta si el subalterno puede hablar sin ser traducido en la voz del amo. Edward Said desarma el orientalismo como fantasía política. Enrique Dussel funda una filosofía de la liberación que parte de las víctimas de la historia. Ubuntu, como sabiduría africana, recuerda que soy porque somos. La filosofía andina enseña que el buen vivir no se compra con la devastación de la tierra. La mesa se vuelve verdaderamente mundial. Hay también voces de la justicia contemporánea. Rawls imagina una posición original para elegir principios sin trampas. Nozick defiende los derechos como barreras contra el Estado invasivo. Habermas apuesta por una ética del discurso que legitime normas que todos puedan aceptar. Honneth retoma el reconocimiento como base de la justicia. Iris Marion Young muestra las estructuras de la opresión que no se ven si solo hablamos de distribución. Sen y Nussbaum vuelven a entrar con sus capacidades. Recuerdan que la pobreza es privación real de opciones, no solamente ingresos que faltan. Peter Singer incomoda con argumentos sobre el deber de ayudar a los lejanos y sobre la extensión de la comunidad moral. Hans Jonas advierte sobre la responsabilidad ante las generaciones futuras cuando la técnica da un poder que supera la intuición moral heredada. Luciano Floridi propone una ética de la información para un mundo que ya es on-life. Donna Haraway escribe manifiestos que nos invitan a pensar alianzas nuevas entre especies y tecnologías, y en la filosofía de la mente y de la conciencia se cruzan debates de frontera.
Searle cuestiona a los ordenadores, capaces de entender, con su habitación china en la mano, y defiende una intencionalidad real irreductible. Dennett responde con modelos de narrativas múltiples. Sugiere que la conciencia es un efecto de procesos sin un teatro central. Nagel pregunta cómo es ser un murciélago y nos recuerda la subjetividad como misterio. Chalmers pone palabras a la dificultad dura de vincular lo físico con lo cualitativo. Nadie clausura el tema, apenas lo iluminan de modo distinto. Piensa ahora en lo que nos toca. Cambio climático, biotecnologías capaces de editar genes, inteligencias artificiales que ya mediatizan trabajo, arte, compañía, democracias fatigadas por la desinformación, pobreza que se disfraza de progreso general. ¿Qué dirían los grandes? Sócrates pediría conversaciones transparentes y humildad para reconocer ignorancias. Aristóteles reclamaría educación de virtudes para habitar la técnica sin degradarnos. Kant exigiría principios que nadie pueda querer para sí mismo si perjudican a los otros, y una gobernanza global que persiga la paz. Marx preguntaría quién se beneficia realmente con cada innovación y quién paga el costo oculto. Nietzsche vigilaría el resentimiento que se esconde tras discursos morales de aparente nobleza. Beauvoir y las feministas examinarían las desigualdades que las nuevas tecnologías perpetúan con rostros distintos. Fanon y Dussel mirarían a los bordes de la economía digital para detectar nuevas periferias. Jonas pediría prudencia radical y memoria de los que vendrán cuando ya no estemos. Habermas defendería un espacio público no comprado por algoritmos interesados. Nussbaum y Sen nos invitarían a medir el progreso por las vidas que efectivamente pueden desplegarse y no por curvas abstractas. La filosofía no es un museo, es una herramienta que pasa de manos. La agarran artesanos y científicos, madres y jueces, poetas y programadores, y cada uno la usa para tallar su mundo. Por eso esta cena no termina. Fíjate en la forma en que las voces se cruzan. Unos sueñan sistemas, otros narran experiencias, algunos desmontan trampas del lenguaje, otros alzan proyectos políticos, unos son místicos de lo cotidiano, otros jardineros de conceptos. Nada sobra si está al servicio de la verdad y del bien. ¿Quiénes son entonces los grandes de la filosofía? No una lista fija de bustos en mármol, sino quienes nos enseñan a ver mejor. A veces son nombres universales, a veces maestros invisibles que corrigen una frase en un aula y te cambian la vida. Son grandes quienes no confundieron fama con grandeza, quienes arriesgaron su bienestar por una convicción argumentada, quienes supieron estudiar a sus adversarios con justicia, quienes renunciaron al insulto porque preferían la persuasión. Son grandes quienes supieron decir no sé con dignidad, porque sabían que ese es el primer peldaño del conocimiento. Tal vez lo decisivo no sea el catálogo de doctrinas, sino las preguntas que vuelven ¿quién soy cuando me tomo en serio? ¿Qué debo hacer cuando nadie me mira? ¿Qué me está permitido esperar cuando el dolor ahoga? ¿Cómo debo vivir con otros sin convertirlos en instrumentos? Platón responderá con el mundo de las formas, Aristóteles con hábitos y fines, Agustín con una interioridad que habla con Dios, Spinoza con la alegría que nace del comprender, Kant con la ley moral que te dignifica, Hegel con una historia que busca libertad, Kierkegaard con el salto, Nietzsche con un sí, Marx con una crítica, Beauvoir con un desafío a la injusticia encarnada, Arendt con la promesa de comenzar, Wittgenstein con el cuidado de las palabras, Foucault con la sospecha productiva sobre el poder, Nussbaum con la pregunta por lo que las personas efectivamente pueden hacer y ser, Habermas con el llamado a un diálogo sin trampas, y sin embargo, ninguno clausura el camino. Están ahí para que sigas. Imagina que apagan las velas del salón.
Antes de irse, Sócrates te pone una mano en el hombro y te dice que el examen de la vida no es tarea solemne, es conversación cotidiana. Platón te presta la lámpara de la idea para que no confundas brillo con verdad. Aristóteles te regala un cuaderno para anotar hábitos y te recuerda que la persona que quieres ser se cocina en los actos más pequeños. Epicuro te deja una mesa puesta para la amistad. Séneca, una carta para cuando llegue la tormenta. Agustín te entrega un diario de preguntas íntimas. Tomás te da un sillón en donde leer con calma. Descartes te obsequia una duda bien afilada. Spinoza, una calma que no huye del mundo. Leibniz, la curiosidad de ver armonía donde otros hallan caos. Hume te deja una sonrisa escéptica pero honesta. Kant, una brújula ética que no se vende. Hegel, un mapa de conflictos que te evita ingenuidades. Kierkegaard te presta valentía para elegir. Nietzsche, valor para no disfrazar cobardías de virtudes. Marx te da un lente para ver estructuras. Beauvoir, una voz para nombrar opresiones. Arendt, una plaza para actuar sin máscaras. Wittgenstein te ofrece silencio cuando hablar sería mentirte. Foucault, una linterna para ver jaulas invisibles. Nussbaum y Zen, una lista viva de capacidades que debes defender para todos. Jonas te entrega un espejo donde aparece el rostro de los que todavía no han nacido. Con esas herramientas puedes entrar en tus días como quien entra a una obra por terminar. No estás solo. Detrás de ti camina una multitud paciente que te acompaña y te exige. Cuando te preguntes si vale la pena, piensa en la copa de Sócrates, en la cueva de Platón, en el paseo de Aristóteles, en la torre de Montaigne, en el taller de Spinoza, en la biblioteca de Hume, en la mesa de Kant, en la calle de Marx, en la buhardilla de Kierkegaard, en la estación de tren donde Nietzsche sintió compasión por un caballo, en el despacho de Arendt donde se juzgó la banalidad del mal, en el seminario de Wittgenstein donde una palabra cambiaba la dirección de un pensamiento, en las aulas donde tantas filósofas tuvieron que levantar la voz para que las escucharan. Todo eso late en tu próxima decisión. La filosofía no te pide que seas perfecto, te pide que no te rindas, que pienses con rigor, que sientas con nobleza y que actúes con coraje, que no des por hecho que lo útil es lo bueno, ni que lo popular es lo verdadero, ni que lo nuevo es lo valioso por sí mismo, que recuerdes que hay placeres que ensanchan y otros que empequeñecen, que hay miedos que protegen y otros que paralizan, que hay tristezas que limpian y otras que envenenan, que no confundas ironía con desprecio, ni crítica con cinismo, ni duda con indiferencia, que jamás uses la filosofía para humillar, sino para ayudar a que cada quien piense por sí mismo. Déjanos un like y síguenos, y arriba te dejo más vídeos para que sigas aprendiendo.